suplico a Dios que esto que vamos a decirte pueda llevarte a ti a estar más cerca de Jesús, un paso más cerca de Jesús, y de esa forma aquellos que están alrededor tuyo también puedan experimentar lo que es estar un pasito más cerca de Jesús. Vayan con nosotros a Mateo capítulo 14 y vamos a considerar los versículos 15 al 21. Hay algunos detalles ahí que deben ser muy importantes para nosotros. ¿Alguna vez te has sentido limitado? Que no tienes las herramientas para enfrentar un problema, para enfrentar una necesidad, para enfrentar una situación difícil en tu trabajo, en tu hogar. Quizás en algún momento te has enfrentado con que no tienes los recursos, no te alcanzan los recursos para realizar el proyecto que tienes en tu casa, para pagar la renta, quizás para ayudar a alguien, para ayudar a un familiar, para pagar el auto. Quizás no son los recursos financieros los que te han faltado, quizás son las fuerzas. Quizás has tenido el deseo de llegar más allá, de cumplir alguna otra responsabilidad para Dios, de hacer algo grande para Dios, pero te han faltado las fuerzas. Es posible que no son los recursos financieros ni las fuerzas. Es posible que lo que te haya faltado sea fe. En este pasaje que nosotros vemos hoy, en este pasaje que vemos esta noche, nosotros queremos ver a Jesús y queremos entender el significado de lo que es ver a Jesús alimentando a toda esta vasta multitud que nosotros encontramos. Mateo 14, 14. Ese texto dice, y saliendo Jesús, vio a una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús no es indiferente a nuestros dolores, a nuestras situaciones, a nuestros problemas. Jesús no es indiferente a lo que tú estás atravesando en tu vida en este momento en este momento de la historia del planeta Tierra, sea lo que sea por lo que tú estás atravesando. Jesús no es indiferente a eso. No importa cuál sea tu creencia, no importa cuál sea tu dolor, no importa cuál sea tu limitación, Jesús no es indiferente. Y de la misma forma que Jesús se acercó y dice que tuvo compasión de aquella gente, nosotros podemos encontrar que Jesús se acerca a nosotros e igualmente tiene compasión de cada uno de nosotros. Jesús tiene compasión de cada uno de ustedes. La cosa número dos que podemos aprender es que nuestra lógica humana nunca es igual a la lógica divina. Our logic is limited. Nuestra lógica humana es limitada. Vean lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 15. Cuando se estaba poniendo de noche, se acercaron a él sus discípulos y le dijeron: Maestro, este lugar está desierto. Aquí hay mucha gente. Llegó la noche, la gente tiene hambre, la hora se pasó. Despide a la multitud. Despide a la multitud porque ¿cómo nosotros vamos a atender toda esta multitud? Mejor que se vayan y que se vayan al pueblito de la orilla, desde allí, que está como a media hora de camino, y vayan allí, compren todo lo que necesita, pero se acabó, Señor, el culto, se acabó, hay hambre, la gente tiene hambre, acaba el culto. La lógica humana. Los discípulos vinieron donde Jesús: Señor, no hay comida. Aquí no hay tiendas al lado de nosotros. Es mejor que se vaya la gente. Señor, ya no prediques más, ya se puso el sol, ya es hora de irnos a hacer el social. ¿Sabe qué? Es que nuestras soluciones a los problemas de la vida no consideran las soluciones sobrenaturales de Dios. Voy a repetir eso para los que me están escuchando acá. Las soluciones humanas, nuestras soluciones humanas,
generalmente no consideran las soluciones de Dios que son sobrenaturales. Pero Lucas capítulo 18, versículo 27 nos recuerda que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, cuando nuestra lógica humana dice no va a funcionar, cuando nuestra lógica humana dice no vamos a salir adelante, cuando la lógica humana dice esto se acabó, no va para más, cuando la lógica humana dice no hay otro camino, no hay solución, nosotros tenemos que aprender a considerar la lógica sobrenatural divina, y en la lógica divina siempre hay solución. ¿Qué dije? Que en la lógica divina siempre hay solución. Aleluya, gloria a Dios. En la lógica divina siempre encontraremos solución. A veces tengo que repetir esto 1, 2, 3 veces para mí y para ti que me estás escuchando. En la lógica divina, que es sobrenatural, siempre hay una solución, no importa cuál sea el problema. Ahora, yo digo eso y para mí podría ser fácil decirlo porque yo no estaba allí donde se dice, y fueron 2 ocasiones, en una ocasión habían 4,000 hombres sin contar mujeres y niños, en otra ocasión habían 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Para mí es sencillo decirlo cuando en la iglesia tenemos 60 personas, pero cuando estamos hablando de 4,000 hombres sin contar mujeres y niños y no hay para darles de comer, realmente estamos hablando de un problema grande. No estamos hablando de un problema pequeñito. Estamos hablando de una situación que humanamente no tenía solución. Pero para Dios no hay nada imposible. Repítelo conmigo, repítelo conmigo. Para Dios no hay nada imposible. Repítelo en tu mente. Para Dios no hay nada imposible. Ese es el segundo punto. El primer punto que mencionamos es que Jesús tiene compasión de todas nuestras necesidades. El segundo es que nuestra lógica humana es limitada y para Dios no hay nada imposible. Y el tercer punto es bien interesante. Jesús usa lo que tú le des. Hay un cantito que ustedes deben haber oído alguna vez en su vida que dice: lo poco viene a ser muchísimo. ¿Lo han oído? ¿Lo llegaron a oír alguna vez? Dice así: lo poco viene a ser muchísimo en las manos de Dios. Lo poco viene a ser muchísimo en las manos de Dios. Y ese es el punto número 3. Mateo capítulo 14, versículo 17 dice que ellos dijeron: Señor, aquí no hay nada. ¿Qué son 5 panes y 2 peces ante una multitud tan grande? Nada. Nada. Yo he estado a veces en el culto en la iglesia, amigos que están con nosotros esta noche, donde llega el sábado, pasó algo, las personas que iban a traer los alimentos no llegaron, no pudieron, por alguna razón los alimentos que iban a llegar no llegaron como esperábamos que iban a llegar, y de pronto viene uno de mis oficiales y me dice: pastor, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que la comida no va a dar. Y de alguna manera no ha habido una sola vez en la cual hayamos quedado sin alimentos. De alguna manera Dios ha multiplicado los alimentos y siempre todos los que han venido han podido comer. Pero esos son solamente 50, 60, 100 personas. Bueno, pues esta historia nos ayuda a entender que nosotros, con lo poco que nosotros damos, se puede hacer mucho. Aquello que es poco e insuficiente en mis manos, en las manos de Dios es suficiente. Oye, escucha eso. Aquello que en mis manos no sirve de nada, es insuficiente. Yo tengo 5 panes y 2 peces en mis manos. Eso no sirve para nada ante una multitud tan grande. Pero en las manos de Dios es suficiente. En las manos de Dios se multiplica. Con lo poco que nosotros le entregamos al Señor Jesús, Él hace maravillas. Hace maravillas. Dios no necesita grandes cosas de nosotros. Oye bien, Dios no necesita grandes cosas de nosotros.
Él necesita un corazón dispuesto. Él necesita un corazón listo a ser entregado en sus manos. Él necesita que tú o yo, lo poco que somos o lo poco que tenemos, lo pongamos en sus manos para que Él pueda hacer grandes cosas por nosotros. No necesita grandes cosas. Él multiplica lo pequeño cuando se lo entregamos a Él con fe. Puede ser el corazón de nosotros también cuando Dios nos pide, y aunque nosotros consideramos que lo que tenemos es poco, nosotros decimos, aquí lo pongo en tus manos, Señor. Yo lo pongo en tus manos, y ver cómo Dios multiplica lo poco o con lo poco hace grandes cosas. Grandes cosas. Y eso lo hemos visto en nuestras vidas. Hemos visto cómo Dios nos ha bendecido aún en lo poco. O sea, con lo poco que tenemos cuando lo ponemos en las manos de Dios. Así que hemos visto 3 puntos. Número 1, Jesús tiene compasión de todas nuestras necesidades. Número 2, Dios no se sujeta a nuestra lógica humana, porque para Dios no hay nada imposible. Número 3, lo poco que tú le entregas a Dios, con eso Dios hace maravillas. Si piensas en algunos casos de la Biblia, por ejemplo, podrías pensar en Moisés, como con una vara, algo parecido así insignificante, Moisés, confiando en el poder de Dios, tocó el mar y el mar se abrió. Consideramos a David, por ejemplo, que con una piedrecita y una onda, algo que podría parecer poco, pero con eso, en las manos de Dios, venció al gigante Goliat. Y así vemos en la historia bíblica cómo con pocas cosas puestas en las manos de Dios, Dios hizo maravillas. Y lo quiere hacer contigo también. Quiere hacerlo contigo también. Tú te consideras poca cosa porque alguien te ha estado repitiendo eso, que no es cierto. Tú eres algo grande. Dios te ha creado como algo especial. Y algunas veces la actitud de las personas a nuestro alrededor nos hacen sentir menos, nos hacen sentir poca cosa. Y nosotros pudiéramos decir, pues claro, al lado de la perfección divina, nosotros no somos nada. Yo pudiera decir, eso que tú consideras nada, porque somos humanos, imperfectos, pecadores, puesto en las manos de Dios, eso es extraordinario. Alguien dijo una vez, si me dan una guitarra de 12 cuerdas, usted lo pone en mis manos, yo apenas lo voy a poder mirar, tocar una cuerda, trin, 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 trin. Yo no sé nada de eso. Pero lo pones en las manos de un experto que conozca de ese instrumento. ¡Wow! Y te quedas así. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros tratamos por nuestra propia cuenta, nosotros no vamos a lograr mucho. Pero puesto en las manos de Dios, que fue quien te creó, vas a hacer maravillas. Lo poco que le entregamos a Dios, Él lo transforma en algo extraordinario. Él multiplica lo pequeño cuando lo entregamos en sus manos. Y el punto número 4 de esta historia. Les recordarán Mateo capítulo 14, versículo 20, que comieron todos y se saciaron. Oiga, y todavía recogieron de lo que sobró 12 cestas llenas. Los discípulos fueron los que entregaron el pan. Dios nos da a nosotros el pan para que lo compartamos. Que cuando nosotros pensamos en quién les dará de ellos de comer, es el Señor Jesús, es que nos dice a nosotros como iglesia, a ustedes les toca darle de comer a los que están a su alrededor. Y que nosotros pudiéramos preguntar, pero ¿de dónde? ¿Cómo? Y el Señor dice, yo te estoy dando el pan de vida, te estoy dando a Cristo, te estoy dando la palabra de Dios, compártela con los demás. Y hay tantas cosas que se pueden decir de toda esta historia, adicional a lo que estamos diciendo esta noche. Pero yo quiero que sepas algo. Cuando Jesús obra, Él lo hace en forma suficiente. O sea, sobra. Ya lo dice el texto cuando habla de los diezmos y las ofrendas y dice, vosotros probadme en esto, dice el Señor, y verás que abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobren y abunden.
Es la promesa que Dios dio. Ahora la está manifestando a través de el milagro de la multiplicación de los panes y los peces para decir hasta que sobren y abunden. Lo poco que ponemos en las manos de Dios, hasta que sobre y abunde, Dios lo multiplica. Lo que nosotros pongamos en las manos de Dios. Mira, vamos a decir, los hijos puestos en las manos de Dios van a hacer mucho más de lo que nosotros pensamos que harían si no estuvieran en las manos de Dios. Nuestra familia, nuestro hogar, el trabajo que hacemos, las cosas que decimos, lo que nos involucramos, lo ponemos en las manos de Dios y Dios hace cosas maravillosas. Dios hace cosas extraordinarias. La provisión de Jesús no solamente fue suficiente, fue abundante. Porque donde hay fe y obediencia, hay provisión. Espérate, hay que repetirlo. Donde hay fe y obediencia, hay provisión. Provisión sobreabundante. Porque, ¿qué tal si los discípulos hubieran escuchado las palabras de Jesús y hubieran cuestionado otra vez a Jesús y hubieran dicho, porque Jesús les dijo, denle a la gente. Y empezó a repartir. Y los discípulos fueron donde Jesús les daba más y ellos repartían. Pero ¿qué tal que ellos se hubieran quedado en una negativa completa y hubieran dicho, pero no, Señor, ¿pero de dónde? Jesús les dijo, vayan y denle a los discípulos. Y ellos, ¿pero de dónde? Pero no, ellos obedecieron, fueron a repartir el alimento, fueron a compartir el pan. Y según compartían el pan, Dios lo multiplicó. Y aquí viene otra lección espiritual para nosotros, que hemos sido llamados a compartir el pan espiritual, a compartir el pan de vida. Según tú compartes el pan de vida con otra persona, se multiplica en tu vida. El que comparte el pan de Dios recibe más todavía. El que comparte del pan de vida recibe pan de vida. ¡Wow! Y en abundancia, porque cuando terminaron de repartir todo, cada discípulo tomó su canasta. De los 12 discípulos, 12 canastas, cada uno tomó su canasta llena. Lo habían repartido todo y al final tenían su canasta llena. ¿Cómo nos explicas eso? Bueno, porque la lógica de nosotros, la lógica humana, no es como la lógica de Dios. Nuestra lógica es limitada. La lógica de Dios es ilimitada. ¿De dónde pudieron aparecer esas 12 canastas llenas? Solamente de 5 panes y 2 peces, porque eso es lo que Dios hace. La provisión de Dios es abundante. El milagro no solo satisfizo, sino que fue un testimonio de que en Jesús hay plenitud. Y ese niño representa la fe que agrada a Dios. Una fe sin miedo, una fe inocente, de la cual surge la semilla del milagro. Una fe que no razona con miedo y que confía plenamente en la provisión divina. Amados y hermanas, hoy Dios sigue siendo el mismo que en el tiempo de Jesús. Hoy Jesús sigue siendo el mismo que de antaño. Él ve tus necesidades. Él tiene compasión de ti. Él puede obrar el milagro en tu vida, el milagro en tu familia. Él puede proveer los recursos necesarios. No te enfoques en lo poco que tienes. Enfócate en quién está contigo. No es si tengo así o así, pero Él ha prometido que cuando yo pongo lo poco que tengo en sus manos, Él lo va a multiplicar. Pon tus panes y tus peces en las manos de Jesús y prepárate para ver el milagro en tu vida. Pon lo poco que tienes. Si estás pensando en la fe que tienes y piensas, pero es que mi fe es tan poca. Es que no necesitas más fe. Lo que necesitas es poner esa poca fe que tienes en las manos de Dios. Y lo poco que tú pones en las manos de Dios, Él lo va a multiplicar. Ya sabemos lo que dice el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor. Y a mí me gusta decirlo de esta forma. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Y entonces yo quiero invitarte esta noche, en este día o en esta mañana, en el momento que estás viendo esto, a hacer de Jehová tu pastor, a hacer de Jesús tu pastor, el pastor divino.
Y tener la fe y la confianza de que si tú pones a Jesús en primer lugar en tu vida, nada te va a faltar. Él va a multiplicar, va a darnos lo que necesitamos, va a suplir nuestras necesidades, porque poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia divina.